Sirski culpa a los comandantes ucranianos en el frente de cometer errores de cálculo. El principal comandante de los militares ucranianos reconoció en una declaración que hay dificultades en las direcciones de Avdiivka y Zaporozhye. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania acusó el jueves 29 de febrero a algunos comandantes del frente de cometer errores de cálculos, que no podían dejar de afectar la sustentabilidad de la defensa. La situación en el área de la operación de las Fuerzas de Defensa de Ucrania continúa siendo difícil. La situación es particularmente tensa en las direcciones de Avdiivka y Zaporozhye, apuntó Oleksandr Sirski. Durante las operaciones de algunos comandantes se encontraron algunos errores de cálculo en la gestión de la situación en el frente, lo que afectó la estabilidad de la defensa en determinadas direcciones, afirmó. En la noche del 17 de febrero, Sirski dio la orden de abandonar Avdiivka. Durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atribuyó la culpa de la retirada de las fuerzas ucranianas a la falta de asistencia suficiente de Occidente y a una escasez artificial de municiones. Anteriormente, el Pentágono declaró que los militares ucranianos, sin la ayuda renovada de Estados Unidos, tendrían que decidir cuáles ciudades serían capaces de mantener. El proyecto de ley, que prevé, entre otras cosas, más de $60.000 millones para Kiev, fue aprobado por el Senado estadounidense, pero se encuentra congelado en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso del país. Rusia considera que las entregas de armas a Ucrania y el entrenamiento de sus militares impiden un acuerdo e involucran directamente a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el conflicto, que juegan con fuego. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, advirtió que cualquier suministro que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. Las evaluaciones de Ucrania sobre el campo de batalla son cada vez más sombrías. El ejército de Ucrania parece estar cada vez más pesimista en torno a una posible victoria sobre Rusia e incluso teme que las fuerzas de ese país puedan traspasar sus defensas en los próximos meses. Funcionarios ucranianos están preocupados en torno a que los avances rusos registrados en las últimas semanas puedan cobrar un mayor impulso para el verano, según una persona familiarizada con su análisis consultada por Bloomberg. Las evaluaciones internas de la situación en el campo de batalla desde Kiev son cada vez más sombrías a medida que las fuerzas ucranianas luchan por mantener a raya los ataques rusos, al tiempo que racionan el número de proyectiles que pueden disparar, publica la agencia estadounidense. La forma en que las fuerzas rusas han tomado la iniciativa en el frente y la posterior caída de la ciudad de Avdiivka y varios pueblos cercanos ha aumentado el pesimismo entre Ucrania y sus aliados, mientras Kiev sigue esperando que llegue más ayuda proveniente de Estados Unidos. La fuente de Bloomberg detalló que las evaluaciones de los servicios de inteligencia ucranianos dejan ver que si las fuerzas rusas logran controlar Odesa, podrían cerrar las rutas de exportación de grano de Ucrania a través del Mar Negro y también abrir el acceso a Moldavia. En función de los logros alcanzados en ese primer objetivo sobre Odesa, agregó la fuente, Rusia decidirá si continúa con un avance lento y moliente, o si acumula recursos para un golpe mayor que rompa las líneas ucranianas este verano. Por su parte, la estrategia de Kiev consiste en tratar de mantener la línea del frente hasta el segundo semestre del año, cuando es posible que reciba casas F-16 por parte de la OTAN, se incremente la producción occidental de municiones y posiblemente reciba ayuda de Estados Unidos. Tienen menos armas y menos hombres.
Ucrania puede sufrir otras catástrofes como la de Avdiivka. Rusia continuará liberando los territorios cercanos a Donetsk, mientras que el ejército ucraniano enfrentará nuevas catástrofes, semejantes a la fuga de Avdiivka, dijo el analista senior de inteligencia de la compañía de seguridad global Guardian, Sef Faintuch, en entrevista con Newsweek. Si el proyecto de ley de ayuda de Estados Unidos no es aprobado a la brevedad, habrá nuevas Avdiivkas, en la medida en que Rusia está aprovechando esta oportunidad para consolidar sus conquistas cerca de Donetsk, resaltó el analista. De acuerdo con Faintuch, después de la toma del área fortificada ucraniana en Avdiivka, Rusia consiguió un terreno más plano, apropiado para una nueva ofensiva. El analista observó que la derrota cerca de Donetsk provocó una crisis en la estrategia general de Kiev. Será difícil para Zelensky convencer a los jóvenes ucranianos de luchar hasta la muerte en lugares fortificados como Artyomovsk y Avdiivka para conservar la línea del frente actual. Ucrania tiene menos armas y menos hombres a lo largo de la línea del frente y Zelensky está en una situación difícil desde el punto de vista político, concluyó. La noche del 17 de febrero, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, que Avdiivka había sido liberada. La liberación de la ciudad de Avdiivka fue realizada por las tropas comandadas por el coronel general Andrei Mordvichev, según el Ministerio de Defensa ruso, que calificó a esta urbe de la región de Donetsk como un poderoso nodo defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, el presidente, Vladimir Putin, felicitó a las fuerzas rusas por tan importante victoria y por tal éxito en Avdiivka, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En total, desde el comienzo de la operación especial, fueron destruidos 575 aviones militares ucranianos, 267 helicópteros, 13.715 drones, 475 sistemas de misiles antiaéreos, 15.286 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.227 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 8.223 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 19.211 vehículos militares especiales.